y verificando que estamos grabando y pues en efecto, al parecer sí. Entonces chicos, vamos a continuar con más definiciones teóricas. Para empezar esto, hoy vamos a ver dos pequeños temas, lo que son las High Order Functions, que se escribe como HOF, o bien, y bueno, también lo que es un callback, ¿sí? Son dos conceptos que siempre aparecen en los libros de programación funcional y suelen ser un poco complejos porque son muy teóricos, ¿vale? Pero van a ver que es algo que ya hemos estado haciendo y nomás va a ser la forma de bautizar a las cosas, ¿ok? Entonces, para hacer este ejemplo voy a generar una interfaz funcional, interface, que se llame, no sé, function. Sí, entonces le voy a poner la notación de functional interface y voy a definir aquí un método, ya saben, la mera firma. ¿Qué les parece si sea algo que devuelve un entero, que se llame apply, por ejemplo, y que también reciba un entero a? Sí, ¿qué tipo de función puede satisfacer esto? Pues millones de funciones, ¿sí? Puedo recibir un 2, sumarle un 1 y devolver un 3 y ya aplica. Puedo agarrar el 2 que me mandas, multiplicarlo por sí mismo y devuelve un 4, es decir, está aplicando el cuadrado. Puedo recibir el A, multiplicarlo por sí mismo 3 veces y luego pues devolver el resultado y sería la operación del cubo. Hay infinitas funciones que nos podemos inventar que satisfagan esta firma, ¿sí? Y luego, pues para volverlo más genérico, ¿sí? Para que se vayan a acostumbrar a la notación, ¿qué les parece? Si vuelvo a la interfaz también genérica, que recibe un tipo T y un tipo R, ¿sí? T va a ser este y R va a ser este. Es T de la convención type y yo creo que R pues de result, ¿no? Entonces, T es el tipo que me mandas por parámetro y R es el resultado. Entonces aquí puedo poner sencillamente T y acá poner la R. Sí, un método completamente genérico, algo que ya deberían saber, porque para ver Java 8, o más bien las expresiones lambdas y la programación funcional, pues deben tener unas bases sólidas de programación orientada a objetos y de programación genérica, ¿vale? Entonces, me vengo aquí al main y voy a generar un método que sea public static, que reciba, vamos a amarrar este método a solamente enteros, ¿sí? Entonces, integer, que se llame apply function, y por parámetro mando, bueno, espero un entero, ¿sí? Un entero que se llame T, o pueden poner NN, de un número así genérico. Entonces, perdón, no es, de hecho no, quiero recibir la función como tal, ¿sí? Entonces voy a recibir la function y me dice T y R, ¿sí? Entonces lo voy a amarrar al tipo integer y al tipo integer, ¿sí? Y eso se va a llamar función, ¿vale? Entonces obviamente aquí podríamos poner el extends para amarrarlo a la línea de herencia, etcétera, pero no pasa nada, así lo vamos a dejar. Vamos a dejar function y vamos a ejecutar la función, ¿verdad? Porque este es un ejecutor, está aplicando la función. También le pueden poner execute function, como quieran. El punto es de que este método, su único objetivo es recibir la función que me estás dando y luego aplicar esa función, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si también recibimos por segundo parámetro un integer que sea el número como tal? Entonces, el T, y ahí está. Obviamente necesitamos un return. Y ahí está. El requisito es, mándame una función que yo no sé qué es, mándame el número que recibe esa función porque habíamos definido el método apply. Yo voy a ejecutar esa función apply y voy a ingresar el número que me estás dando. ¿Qué función es? Quién sabe, eso depende de ti. Entonces podemos jugar acá, ¿no? Podemos generar un function de tipo integer, que se llame, no sé, square, elevar al cuadrado. Igual a, y hacemos la expresión lambda, ya estamos grandes, entonces n por n. ¿Vieron? N por n. Repito, si batallan para esto, pueden generar una clase, ¿sí? Que se llame test, simplemente, y que esa clase implemente pues la función que acaban de definir, de tipo integer, ¿sí? Sobrescriben el método y se traen la firma. Piu, control C. Vienen y la pegan aquí, control V. Y borran todo lo que no necesitan. Ya saben, el nombre, el valor de vuelta, el public, el tipo de datos, ¿sí? Le cambio el nombre para ponerlo pequeñito, que se llame n, pongo el operador lambda, como es solamente una línea puedo borrar todo esto y ahí queda, ¿sí? Y pues aquí ingreso la lógica, n por n, ¿sí? Lo que ya hemos hecho. Entonces, vamos a generar otra que sea integer, no sé qué esta sirve para elevar al cubo, ¿no? Cubo es igual a n
n por n por n. Eso es elevar al cubo. ¿Sí? Entonces ya puedo mandar a imprimir en consola el apply function, ¿sí? Y le mando el cubo, bueno, el square, y le mando un 2. Y ahora le mando el cubo y le mando el 2. Entonces, ¿qué esperaría ver en consola? Cuando ejecute este programa, esperaría ver, pues, vamos a ver, pues un 4, ¿sí? Porque estamos elevando el cuadrado primero que nada. Y luego esperaríamos ver un 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Al Shift X. Y en efecto, ¿vieron qué fácil es esto? Obviamente, yo estoy mandando la cajita, ¿vale? Aquí estoy almacenando esta función. Bien podrían sencillamente copiar la expresión lambda y mandarla sobre la marcha, ¿sí? Hacer algo como esto. No pasa nada. Funciona. Yo solamente, pues, para que quede un poco más claro. Además, estas cosas puede que las utilicen en algún futuro, ¿no? Definiciones, ¿vale? Las definiciones. Mira, miren. Un callback es la función que es pasada a través de parámetros, ¿sí? Esto es una función, ¿verdad? Es una función almacenada en una cajita, pero no deja de ser una función. En el momento en que yo la paso a través de, pues, un método, ya se llama por definición callback. Esa es la definición de un callback. Un callback es una función que es pasada por parámetro. Y viéndolo de la clase anterior, sabemos que el callback está amarrado ¿a qué? A un contexto, a un scope. Entonces los callbacks tienen un closure. Sí, por ejemplo este 2, bien pude haberlo definido aquí, ¿verdad? Este número a ser evaluado, número 2. Y pude haber mandado el número aquí y el número aquí. Y seguiría funcionando al Shift X. Y en efecto, ¿vale? Entonces sí se vio, bueno, ahorita no me fijé. Es que los métodos se ponen muy largos cuando los haces genéricos. Pero bueno, el punto, me quito eso y ahí está. Entonces, por definición, cuando mandamos una función a otra función, la función que estamos mandando se llama callback. Callback, ¿vale? Mera teoría, pero para que tengan la palabra. Y ya saben que cualquier callback, pues, es una expresión lambda y por ende tiene un closure. Que un closure no es más que el scope en el cual se generó la función, ¿sí? Todo el scope. Entonces, primera definición. Ahora, ¿qué es un high order function? Un high order function o una función de alto orden es una función que recibe funciones o que regresa funciones, ¿sí? Una de las dos. Con que se cumple una de las dos, es decir, con que acepte una o más funciones por parámetros, aquí estamos esperando una función. Esta cosa ya es un high order function, ¿sí? Es todo este método, ¿sí? En Java tradicional lo llamamos método. Pero si hablamos en términos funcionales, esto es una función, bueno, función de alto orden. O bien, high order function, que es lo que van a ver más en la literatura. Entonces, para que queden claros esos términos, y recuerden, la función cuando la mandamos, en cuanto la empezamos a mandar como argumento a una función, ya se llama callback y está amarrado a su closure. Y las funciones que reciben una o más funciones en sus parámetros, o bien que los devuelvan, se pasan a llamarse high order function, funciones de alto orden, ¿vale? Son palabritas raras, pero vean que no es nada complejo de entender ya cuando partimos de una base un poco más pragmática, más práctica. Empezamos a escribir código, empezamos a experimentar con él y ya nomás empezamos a bautizar cosas con las que ya estamos familiarizados o con las que nos estamos familiarizando. Sería muy raro que yo empezase este curso dándoles toda esta definición teórica, toda esta base académica y luego intentar meter código a fuerzas. No me gusta esa aproximación, me gusta que se mojen las manos, que se mojen los pies, que se manchen, que experimenten, y una vez de que ya va fraguando esto en nuestra cabeza, es que empezamos a meter este tipo de conceptos, ¿vale? Entonces, recuerden, si mandamos una función por parámetros, por argumentos, se pasan a llamarse callbacks. Los callbacks están amarrados a sus closures, que es el contexto, ¿sí? Recuerdan de dónde vienen, recuerdan su pasado, sus raíces, y las funciones que reciben parámetros, cuyo parámetro es una función, es decir, una expresión lambda, pues pasan a llamarse funciones de alto orden. Y también pues puedes devolver, ¿no? Yo puedo tener esta cosa que sea un static y que devuelva un function, ¿sí? Un function de tipo integer, ¿sí? Ahí estoy definiendo qué es lo que voy a devolver. En vez de devolver un integer, quiero que devuelvas una función. Entonces,
Function supplier, ¿qué les parece? Function supplier, ¿sí? No recibe absolutamente nada. Y lo único que hace es retornar, pues, algo que se parezca a esto. ¿Qué se parece a esto? Ay, pues esto se parece a eso, ¿sí? ¡Pum! ¿Vieron? Entonces, aquí no hay ningún error. Esta cosa lo que va a devolverme es una función que en un momento dado yo la puedo llamar. De hecho, la puedo llamar aquí, vean. ¿Qué me devuelve? Algo que se parece a esto. Ah, miren, pues ese algo se parece a esto. ¡Fum! Le pongo un nombre, cajita. Esta cajita almacena lo que sea que me devuelve function supplier. Entonces, yo puedo imprimir en consola cajita.apply y le mando ya, pues le mando el closure, alguna variable que está dentro del closure, ya sabemos que hay un número. Entonces, de hecho, para que varíe el 8, le puedo mandar un 16, ¿no? Entonces, 16 al cubo, pues es un número muy interesante. 4096, ¿verdad? Hay uno más bajito, 4. 64, ¿no? Ahí está. ¿Vieron? Entonces, qué bonito, porque ahora podemos generar funciones que regresen funciones. Entonces, quiero que empiecen a imaginar qué tantas consecuencias va a tener esto en la forma en la cual programamos. Es increíble lo que vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, espero haya quedado claro esos conceptos. No son muy complejos, la verdad. Son complejos cuando empiezas a estudiar programación funcional de esa manera teórica. Si tú estudias Haskell, Haskell es lo primero que hace, empezar a meterte todos estos conceptos y con unos más complejos como lo que son los monads y demás, sin partir del código. Entonces es un poco difícil aprender ese lenguaje. JavaScript también. JavaScript está como que más balanceado. Tiras código, funciones y luego ya empiezas a bautizar las cosas. La palabra callback, high order function y closure son preguntas de entrevista para un programador en JavaScript. Y también, y no suelen ser preguntas de entrevista para un programador Java, ¿sí? Porque los programadores Java pues hacemos todo esto y nunca nos paramos mucho en la teoría de lo que es la programación funcional. Sin embargo, estamos utilizando estos conceptos. Callbacks, closures, high order functions son al menos los tres que siempre deberían tener claros en la cabeza, porque siempre los van a usar, ¿vale? Siempre van a utilizar sus conceptos independientemente de si saben o no cuáles son los sustantivos, los van a estar utilizando en su código. Entonces es bueno que aprendan esas palabras para que se refieran a las cosas de forma correcta, y también por si algún día quieren profundizar en estos temas de la programación funcional, ya sea a través de otros lenguajes como lo es Haskell y demás, ya tengan una base, ya tengan una cierta experiencia y la curva de aprendizaje en otras tecnologías pues no se les dificulte tanto, ¿vale? Entonces espero les haya agradado este video, muy corto, casi 15 minutos, pero bueno, yo creo que es un tiempo considerable para que pausen el video y se pongan a practicar esto y digan, esto se llama closure, esto se llama high order function, esto se llama, y que sepan, ¿no? Y que intenten homologar este tipo de funciones. También sigan metiendo genéricos, sigan haciendo cositas para que puedan seguir practicando conceptos que ya hemos visto previamente, ¿vale? Entonces, ya saben, nos vemos en la siguiente emisión. Bye, bye.